colaboración de Antonio en el recorrido. ¿Cuántos son? Agradecerles su colaboración, la realización de la pieza y, por supuesto, a Lanzarote, ¿no? Que ha colaborado para que se pueda realizar. Me gustaría preguntarle a Antonio en qué consiste. No me preguntes qué contesto. Bueno, cuento primero toda la historia porque yo he visto golondrinas mancadas. En un asalto por teléfono me dijeron: Antonio, ¿por qué no haces tal? El motivo de las golondrinas es porque desde el 2000 yo la marca anulé como tal el logotipo de Antonio Alvarado porque no me gustaba que las camisetas y todo eso, las gafas llevaran, entonces puse la golondrina. Eso era un homenaje a mi abuela, porque mi abuela siempre ponía unas golondrinas para que anidaran en determinados espacios dentro de lo que era el patio y todo eso. Eso por un lado, y luego por el tema de la fidelidad, tanto en los espacios como dentro de las golondrinas. Ese es el... Antonio, ¿cómo sucede eso de que las golondrinas anidan cuando porque se ve en la propia sombra, creen que son otras y entonces anidan en los mismos sitios. Y bueno, por lo menos porque así barren porque ensucian, que yo recuerdo una bodega de vino en Aro que me dijo: Antonio, son preciosas, anuncia la primavera, pero son de guano. Entonces, claro, ese es uno de los motivos. Segunda, ¿por qué les llamo viajeras? Porque esta historia da la casualidad que un chico que está por aquí, Gustavo, sus tías, una tiene 84 años y la otra 81. Han sido grandes bordadoras en el País Vasco. Le dije: ay, ¿qué tal? No sé qué, porque lo primero que le pregunté es quién lo va a hacer. Yo puedo tener la idea, puedo desarrollar una parte, pero todavía no me ha dado la noche. Entonces, bueno, dijeron: a nosotras. Señora, que tiene mucho tiempo, estupenda, pues todo eso se ha hecho en Bilbao. Yo lo que hice fue engastarlo, coserlo y son apliques, todo lo que hay es, lo diré, crochet. O sea, y luego lo demás que lo estoy viendo está cosido. El motivo por el cual no tiene color, nada más que dos, para que se confundiera el cielo con el azul de fondo y las golondrinas que las vieran, porque aquí en esta esquinita hay golondrinas. Hay momentos del día, por la mañana y por la tarde, que ves la calle llena de golondrinas porque están ahí anidadas. Y nada, por todo lo demás, gracias a Joel y a Bartolo, que siempre me meten en cada lío, yo encantado, os lo digo que bueno, el año que viene ya la tengo pensado, de hecho, así que nada, encantado siempre de estar en este pueblo, por toda la zona. Ah, que no me quiero animar porque te